Bueno, muchachos, vamos a dar inicio formal a la sesión de hoy, en la que vamos a trabajar sobre el taller de la nómina de costos. Vamos a determinar el valor de las horas extras que se le va a reconocer a cada uno de los operarios de acuerdo a la información que nos da el taller de la guía 27. La idea es construir entre todos una, una matriz en Excel que nos ayude a determinar cuántas horas extras se le va a dar a cada trabajador, a reconocer a cada trabajador. Antes de iniciar con el taller, les comento, pues estuve revisando algunas evidencias de las que debieron subir al Drive. Hay algunos que no la subieron, del taller de metálicos, ¿sí? De la empresa Metálicas del Caribe, donde teníamos que hacer el registro contable de unas transacciones y notaba pues que algunos omitieron un detalle en el tema nómina precisamente. Entonces voy a hacerle un par de claridades allí frente a ese tema y luego nos vamos a centrar en el cálculo de las horas extras. Esas son las orientaciones que les voy a dar ahora en la mañana para que puedan terminar el taller de la guía 27, ya con el cálculo de las horas extras y con las orientaciones en contabilización que les voy a dar. Y en nuestra próxima sesión, que va a ser presencial, pues empezamos a abordar la siguiente temática. Obviamente en la sesión presencial nos falta la sustentación del tercer grupo, ¿sí? Que va para mañana. Bien, entonces voy a compartirles el taller de metálicos del Caribe para que podamos mirar las correcciones o los ajustes que debemos hacerle. Perdón. Bueno, ahí tienen en pantalla el taller 1 de Metálicos del Caribe, que les explicamos cómo debían hacerlo. Eh, de hecho, lo construimos entre todos. Eh, hay un elemento que no tuvimos en cuenta a la hora de contabilizarlo. Pues me di cuenta cuando estaba revisando los talleres y al ver por qué no habían hecho ese asiento, me di cuenta fue que en el ejemplo guía que tenemos, pues tampoco lo hicimos. O sea que de alguna manera, pues olvidamos hacerlo. Fue una pequeña omisión que tuvimos y tiene que ver en el tema de la devolución de materia prima cuando la regresamos al almacén, cuando de producción la regresamos al almacén. Recapitulo y lo pongo en contexto. Dijimos, y efectivamente así ocurre, que cuando la materia prima pasa a la producción, deja de ser inventario, deja de ser 1405 o deja de ser 1455, aquí en el segundo asiento, y se convierte en costo, en 71 si es materia prima directa o en 7305 si es materia prima indirecta. Eh, Resulta que en algún momento, cuando finalizó la producción, nos sobró material. Y cuando nos sobra material en la producción, nosotros, eh, nosotros ese material que nos sobra,
debemos devolverlo al almacén, ¿sí? Pues resulta que esa devolución al almacén, bueno, creo que en el taller uno no tenemos devolución al almacén, lo tenemos en el taller 2. En el taller 1 lo que tenemos es productos en proceso eh, y productos terminados. Pero bueno, aquí también aprovecho para hacerle una salvedad en cuanto al tema de nómina, porque también vi que en los talleres lo omitimos. Recuerden que cuando hicimos la contabilización de la nómina de aportes, nosotros dijimos que van a haber unos empleados que lo vamos a cargar al 51, los empleados administrativos, unos empleados, los operarios, mano de obra directa en el 72 y la mano de obra indirecta en el 73. ¿Sí? Recuerden el primer asiento, que es la causación de la nómina, el devengado, el deducido y el neto pagado. Luego venía pues el asiento del pago de la nómina. Luego venían las provisiones y aportes a cargo de la empresa. Resulta que estas provisiones a cargo de la empresa, estos 7205 y estos 7305, que van contabilizados en el costo, a la hora de acumular los costos en el mes, yo los debo incluir, ¿sí? Yo los debo incluir. Aquí en el asiento 1, los asientos del taller 1, hicimos la contabilización de la nómina, la causación, ¿sí? Mire que solamente para efectos de la causación nada más metimos los operarios, perdón. Aquí en el pago de la nómina, aquí está. Miren que nosotros tenemos que meter tanto los pagos directos, o sea, los pagos de personal, lo que se le paga a los operarios, lo que se le paga a los supervisores en los costos, pero también debemos acumular los cargos que están, los gastos que están a cargo de la empresa, todo lo que son esas retenciones de nómina, toda esa parte que tiene que ver con parafiscales, toda esa parte que tiene que ver con prestaciones sociales, toda esa parte también tengo que contabilizarla y meterla en los costos. ¿Por qué les hago esa salvedad? ¿Por qué les hago este recorderis? Porque estuve viendo en algunos talleres que subieron en las evidencias que solamente a los costos de la nómina colocaron el primer asiento, ¿sí? En el taller 2, que fue el que hicimos con Manuel, que Manuel muy amablemente nos compartió en pantalla, veíamos que solo estábamos acumulando los gastos, perdón, los costos del primer asiento, del devengado, del deducido y el neto pagado. Pero no estábamos incluyendo algunos, ojo, no puedo decir que todos, algunos no incluyeron en los costos de la nómina los que están a cargo de la empresa, o sea, los del segundo asiento, ¿sí? Es decir, dejaron el taller como si nada más los costos de mano de obra de la empresa fueran los sueldos. Y realmente los costos de mano de obra son los sueldos, más las prestaciones sociales de esos sueldos, más lo que se genera a cargo de la empresa por pagar esos sueldos. ¿Sí? O sea, que a costos tenemos que llevar todos los costos que están en el asiento 1 de vengado deducido y neto pagado, como todos los costos que están en el asiento 2 de la nómina.
todas las retenciones y aportes a cargo de la empresa. Claro, es que así sea que el trabajador, así sea que el operario labore por horas, recuerden que ese trabajo tiene derecho a prestaciones sociales, tiene derecho a primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. Y por ese trabajador, la empresa paga salud, pensión, ARL, caja de compensación, y si se pasa de 10 salarios mínimos, tiene que pagar SENA e ICBF. Todos esos hacen parte de los costos de la nómina. Así no se le esté pagando al trabajador, sí hace parte de lo que la empresa debe pagar por tener ese trabajador. Entonces, revisen los talleres, el taller 2 que hicimos, y miren si nada más cargaron a los costos los valores que están en el asiento 1 del devengado deducido neto pagado, porque algunos no contabilizaron, no registraron los costos que están en el asiento 2, que también hay que ponerlo. Lo colocábamos como ejemplo en el taller 1 y por eso se lo traje. ¿Sí? Miren que en el taller 1 colocamos como costos la causación de la nómina. ¿Sí? Miren, costos de mano de obra directa, costos de mano de obra indirecta. Este es el dinero que se le paga por sueldo a los trabajadores, pero también sumamos a los costos de la nómina, mírenlo aquí, 72 y 73, todos esos aportes que están a cargo de la empresa. Este es el asiento 2 de la nómina. Ténganlo en cuenta y revísenlo ustedes. Ese es uno de los puntos que vi que algunos tienen que corregir. El otro punto que vamos a corregir, voy a permitirme por acá abrir el asiento, el taller 2. Voy a permitirme por aquí abrir el taller 2 que nos compartió Manuel, ¿sí? Para revisar un asiento que debemos realizar al momento de que de producción regresamos la materia prima que nos sobró al almacén. Espérenme un segundito y abrimos el archivo con el que trabajamos ese día. Voy a permitirme abrir de Manuel, con el permiso de Manuel, porque con ese fue que trabajamos, sobre ese fue que hicimos la explicación. Y para que puedan corroborar con la grabación de esta clase dónde está el asiento que debemos corregir. Ya les comparto aquí. Bien, este es el taller 2, ¿sí? Que Manuel nos compartía, en donde el material, pero no les decía cuál era directo o indirecto, sino que ustedes tenían que clasificarlo. Tenemos la compra de materia prima, ahí está bien. Luego pasamos a producción, ahí está bien también. Pasamos 71 y 73, material directo e indirecto. Luego hacemos una devolución en compra, asiento que conocemos cuando vimos la parte comercial. Decíamos que era exactamente igual, las mismas cuentas, cambiamos de naturaleza y aplicamos los impuestos correspondientes. Recuerden que si compré con impuestos, la devolución también tengo que hacerla con los impuestos y las retenciones que se practicaron. Luego aquí está el asiento de la nómina. ¿Sí? Pausación de la nómina, pago de la nómina, aportes a terceros. Aquí es donde nos hace falta, aquí es donde nos hace falta, además de la causación de la nómina,
incluir las prestaciones sociales de esa nómina, ¿sí? Incluir todo lo que está a cargo de la empresa. Si recuerdan, como lo hicimos en el taller 1, no solamente llevábamos a costo los pagos mensuales o los pagos semanales que hacemos a los operarios o a los supervisores, sino también las prestaciones sociales que se generan por esos pagos, ¿sí? Entonces, se lo vi a Manuel y se lo vi a varios. Entonces, no olviden que ese segundo asiento también tenemos que hacerlo, el de retenciones y aportes de nómina, sumarlo aquí dentro del costo. Esto obviamente, pues al final le va a cambiar el valor unitario. Entonces, aquí les voy a poner para todos, ojo, agregar registro contable, no, o acumular al costo, es lo que debemos hacer, acumular al costo los aportes a cargo de la empresa, las provisiones y aportes a cargo de la empresa. O dicho en términos técnicos de cómo venimos trabajándolo nosotros, incluir el asiento 2 de la nómina, ¿sí? Del comprobante 2 de la nómina tenemos que meterlo aquí. ¿Sí? Bueno, sería aquí después del pago, sería incluirlo acá. Ah, bueno, aquí, perdón, aquí lo tiene Manuel. Aquí lo tiene Manuel. Corrijo, aportes de la empresa, aquí está. Este asiento se lo vi a Manuel, pero no se lo vi a varios. Vi que algunos solamente me incluyeron el primer asiento. Y este asiento es importante incluirlo. Y repito el por qué. Porque es que el costo de la producción en cuanto al tema mano de obra no solamente está dado por el salario que se le paga al trabajador, sino también todas las prestaciones y todos los cargos que la empresa asume por tener ese trabajador. Entonces, ojo, revisen todo, tengan ese asiento porque algunos no se lo vi. Esa es una corrección que tienen que revisar. Y la otra, aquí pasamos a la producción, pasamos materia prima directa a la producción y materia prima indirecta a la producción. Aquí el proveedor nos cambia el material que devolvimos. Ahí es simplemente hacer el asiento y revisar la cuenta. Aquí hacemos la causación de los servicios, un servicio público allí que nos quedó pendiente de pagar. Aquí se pagó. Aquí es final de mes, se hace la acumulación de costos, quedan productos en proceso, materia prima, mano de obra directa y si indirectos y servicios, correcto. Y aquí hacemos la devolución al almacén, ¿sí? Este asiento de devolución del almacén, también vi que algunos no lo hicieron bien. ¿Qué pasa? Que cuando hay devolución al almacén, ¿sí? Lo que en su momento era costo, porque pasó del almacén a producción, ahora deja de ser costo y se convierte nuevamente en inventario. Entonces, miren ustedes que en este asiento de devolución al almacén, de producción al almacén, los costos disminuyen. Mientras que cuando paso del almacén a producción, los costos aumentan porque deja de ser inventario y se convierte en producción. Si me sobró ese material y lo devuelvo, el costo disminuye. Este asiento revísenlo varios porque vi que no lo hicieron bien. Sí, aquí Manuel sí efectivamente lo tiene como debe quedar. Cuando hay devolución del almacén, de producción al almacén, nuevamente ese material que me sobró, que cuando lo pasé para producción dije que era costos, cuando yo lo regreso se convierte nuevamente en inventario. Y como no lo utilicé, no hace parte del costo del producto. Y eso debo hacerlo antes
de liquidar nuevamente la nómina final cuando termina la producción, ¿sí? Esto, la devolución al almacén, técnicamente lo que es una reversión del costo. Ahí lo que estamos haciendo es disminuyendo el costo porque un material que yo pedí para producción no lo utilicé. Ese asiento, por favor, revísenlo porque varios no lo tienen bien. Luego aquí, pues ya finaliza la producción, se causa nuevamente la nómina. Sí, miren que además de la nómina, ojo, tienen que cargar lo que está a cargo de la empresa. O sea, a 101 de la nómina, de vengado deducido y neto pagado, en el costo, mírenlo, pero también al costo de nómina van todos los aportes que le corresponden a la empresa. O sea, todo lo que tiene que ver con, con, eh, con salud, con pensión, con ARL, ¿sí? Y también contabilizamos las acreencias que tiene la empresa. Listo. Esas eran las correcciones que vi que en algunos tienen que hacerlo. Por favor, revísenlo. Que hagan bien la reducción del costo en la devolución al almacén y que cuando liquiden nómina no solamente incluyan en el costo el asiento 1, los costos generados en el pago de salario, sino también todas las prestaciones a cargo de la empresa. No solamente acumulen el asiento 1, la causación de la nómina, sino también todos los pagos y aportes a cargo de la empresa. Esos eran dos detallitos que quería que revisaran porque, repito, algunos no lo tienen bien. Y la idea es que subamos el taller con todas las correcciones que se puedan hacer. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, muchachos. Sí es claro las correcciones que deben o los puntos que deben revisar. Sí, señor. Ok, bien, entonces entramos en materia con el taller de la guía 27 de la nómina de costos. Pues bueno, tiene algo que ver, está muy relacionado con lo que ya habíamos trabajado en el taller 1 y el taller 2, que de alguna manera también habíamos abordado la nómina. En el taller de costos, en el taller de la nómina de costos, nos dice el ejercicio, déjenme se lo muestro por acá, nos dice el ejercicio que tenemos un informe. Primero tenemos un diagrama de procesos y ese diagrama de procesos les va a servir mucho también a ustedes para guiarse en cuanto a su proyecto. Ojalá puedan identificar en su proyecto cuáles son los procesos, eh, cuáles son los procesos que ustedes necesitan para la fabricación de productos. Y dentro de cada proceso, cuánto personal necesitan, cuánto operario. Bien, esta actividad que está planteado en el taller nos dice que mm, para iniciar una producción, la empresa que se dedica a la elaboración de muebles debe realizar la contratación de los operarios encargados de la fabricación del producto. Va a contratar a 10 personas, 9 operarios y un supervisor de producción. Los contratos son a término fijo por un año. Fíjense que ahí nos está dando de salida una información muy importante, una información muy importante para tener en cuenta a la hora de liquidar la nómina. ¿Sí? Lo primero es que las personas tienen un contrato a término fijo.
Eso quiere decir automáticamente que estas personas tienen derecho a prestaciones sociales y a todo lo que los ampara la ley, ¿sí? Ahora, nos están pidiendo que liquidemos la nómina teniendo en cuenta que cada operario, o sea, los 9 operarios, cada uno de ellos, se gana un salario mínimo legal vigente. Me preguntaban sobre qué año vamos a trabajar. Vamos a trabajar con 2025, ¿sí? Con el salario mínimo legal vigente de 2025, más las prestaciones de ley, con cargo al departamento de producción como mano de obra directa. Esto ya lo veíamos. Los operarios van a entrar con cargo a la producción, quiere decir en el 7 y con mano de obra directa en el 72. Y el supervisor se gana salario mínimo y medio, 1.5 salarios mínimos, o sea, un salario y medio, más todas las prestaciones de ley con cargo al departamento de producción, o sea que va al 7, pero como mano de obra indirecta, va en el 73, como lo hemos manteniendo la dinámica con la que hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces recuerden, ahí tenemos una nómina de 10 personas, 9 operarios y un supervisor. Ya ustedes tienen la plantilla de la nómina. Lo que vamos a determinar es las horas extras. Nos dice además el taller. Bueno, este taller tiene dos actividades. Sí, tiene dos puntos, por decirlo así. El primero, sí, es liquidar la nómina con estas condiciones. O sea, prácticamente en este taller tenemos que hacer dos nóminas. Una sin horas extras y una con horas extras. En esta primera actividad del taller van a hacer la nómina para 10 personas. 9 operarios, ya saben el sueldo. Un supervisor, ya saben el sueldo. Y como nuestra plantilla de nómina, con la que hemos venido trabajando, tiene todo liquidado, pues allí prácticamente ustedes lo único que van a hacer es trabajar sobre una plantilla vacía y colocar valores, ¿sí? En ese primer punto, lo único que tenemos es salario. Obviamente, tienen que hacer todos los cálculos de ley, que nuestra plantilla lo tiene. Salud, descuentos por pensión para el trabajador, todas las retenciones y provisiones a cargo de la empresa, también la tiene liquidada nuestra plantilla. Eh, si la tienen automatizada, les va a salir enseguida el comprobante de la nómina, el registro, la contabilización. Creo que allí no van a tener mayor problema. Simplemente coger operario 1 al 9, colocarle el salario mínimo legal vigente del 2025. No tiene horas extras, no tiene más nada. Liquidar si tiene auxilio de transporte o y un supervisor con 1.5 salarios mínimos. ¿Claros hasta allí? Primera parte de la actividad. Sí, profe. Sí, Creo que allí no deben tener ningún problema, porque todo de lo que nos está pidiendo, ya todo lo hemos hecho en el área comercial. Lo único novedoso aquí, pues es la contabilización en las cuentas 7, en las cuentas de costo de producción. Ahora, la actividad 2 está basada en la información del punto anterior, ¿sí? Se nos solicita liquidar la nómina teniendo en cuenta que la empresa tiene 5 procesos y en cada proceso hay un determinado número de operarios. En el proceso de corte hay un operario. En el proceso de torno hay 3 operarios. En el proceso de ensamble hay 2 operarios. En el proceso de barnizado hay 2 operarios. En el proceso de empaque hay 1. 1 en corte, 3 en torno, van 4.
2 en ensamble van 6, 2 en barnizado van Bueno, retomamos. Les decía que en esta segunda actividad de la guía, partir la guía por acá, nos está mostrando que la empresa tiene 5 procesos en los cuales están distribuidos los 9 operarios, pero que además nos está dando un informe de tiempos. Ese informe de tiempos de producción es la fuente, ¿sí?, de donde vamos a calcular cuántas horas extras le vamos a liquidar a cada trabajador. Les decía pues que en los procesos tenemos 5 procesos y en cada proceso hay un número de operarios. En corte hay 1, más 3 que hay en torno son 4, más 2 que hay en ensamble son 6, más 2 que hay en barnizado son 8 y 1 que está en empaque son 9. Ahí están nuestros 9 operarios. Y si analizamos el informe de tiempos de producción, nos dice cuánto tiempo demora cada operario, ¿sí?, y cuántas unidades procesa en ese tiempo. Por ejemplo, en el proceso de corte que está Tomás, Tomás se demora 10 minutos en cada unidad. O sea que en media hora, miren que la unidad de tiempo en la que estamos trabajando son 30 minutos. En cada
30 minutos cada media hora, Tomás corta 3 unidades, lo que quiere decir que demora 10 minutos por cada unidad en media hora. Si estuviésemos hablando de una hora, por ejemplo, ¿cuántas unidades corta Tomás? 6. Pues claro, el doble. Si en media hora corta 3 y se demora 10 minutos en cada unidad, en 60 minutos, pues 6 unidades, ¿ya? Ahora, en el proceso de torno hay 3 operarios, está Pedro, Juan y Marcos. Cada uno demora media hora torneando una unidad. Es decir, que cada unidad, sí, cada unidad necesita 30 minutos de procesamiento. Y como en torno hay 3 personas, quiere decir que en media hora se tornean 3 unidades. En una hora, entonces, ¿cuántas unidades se tornearán? Dos cada uno. 2 cada uno, ¿cierto? Y en total, en el proceso de torno en una hora, ¿cuántas unidades salen? Salen 6. Ahora, ¿por qué se lo estoy llevando a horas, a pesar de que la información nos está dada en 30 minutos? Porque es que cuando nosotros vamos a pagar la nómina, pagamos por hora. ¿Sí ven? Entonces, esto que ustedes tienen es un informe de tiempos estándar. Yo les he estado diciendo en clases anteriores. Lo ideal es que la empresa tenga estandarizados sus procesos, que sepa exactamente cuánto material necesita para fabricar una unidad, que sepa exactamente cuánto tiempo necesita para procesar una unidad. Este informe de producción es eso a lo que yo me refiero con tener estandarizados los procesos. En corte, la empresa sabe que cada unidad de corte se demora 10 minutos. O sea que en una hora el cortador tiene que cortar 6 unidades, 3 cada media hora. Aquí la información nos la están dando en cada 30 minutos, pero de alguna manera ustedes tienen que convertir esa información a horas, porque a la hora de liquidar la nómina y saber cuántas horas extras trabajó la persona, ustedes tienen que saber, de acuerdo a la cantidad que se procesó, cuántas horas trabajó. Ahora, ¿qué pasa si me da tantas horas y 30 minutos? ¿Sí? Por ejemplo, que me dé 5 horas y media. Pues igual cuando ustedes van a liquidar las horas extras, esa media hora, ese 5.5 horas se liquida, ¿ya? Pero tienen que expresarlo en horas, no en medias horas. Si algún cálculo nos da en media hora, como les decía ahora, 5 horas y media, 4 horas y media, 4.5, 5.5, cuando ustedes liquiden las horas extras, que también en nuestra plantilla de nómina tienen cómo liquidarla, ustedes van a colocar horas extras trabajadas, 5.5. Ahí le está liquidando 5 horas y media, ¿ya? O sea, 5 horas completas y 30 minutos adicionales. ¿Sí me explico? Voy al tercer proceso, ensamble. En ensamble tenemos 2 trabajadores. Tenemos a Mateo y a Judas. Ellos, cada uno de ellos, en media hora procesa una unidad y media más. O sea, ensambla una completa
y la mitad de otra. Y se demoran 20 minutos en una unidad. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer bien los cálculos. Hasta ahora, pues nos ha dado relativamente fácil. 3 unidades en media hora en corte, pues en una hora, en 60 minutos, 6 unidades. En torno, 3 unidades cada 30 minutos, ¿sí? Pero ojo, miren esto. 3 unidades y cada una demora 30 minutos, pues tenemos 3 unidades cada media hora, 6 unidades cada hora. Pero aquí, 1.5 y 1.5 unidades. Y cada unidad se demora 20 minutos. La pregunta es la misma que hicimos con corte y torno. En una hora, ¿cuántas unidades se ensamblan? Profe, 3 cada uno. En una hora. Profe, Sí, en sí, una 3 hora cada uno 4.5 unidades y sumando los dos serían 9. ¿Seguro? Si nos están diciendo que eh, que por una unidad se demoran 20 minutos y una hora Ojo, tiene 60. ojo, una unidad y media. Ojo, no te comas la media. Ensambla una y ensambla la mitad de otra. Y dura 20 minutos haciendo eso. Bueno, Mateo hace una unidad y media en ¿qué? Ah, bueno, perdón. Por eso, pero no sería 4.5 unidades cada hora. O sea, un ensamblador. En cada hora, sí. Pero mira esto. Ten en cuenta esto. Por unidad se demora 20 minutos. Por unidad, ¿sí? Pero ensambla en 30 minutos 1.5 unidades. O sea, yo no puedo decir que 1.5 equivale a una unidad. Es ensamblar un producto y dejar la mitad del otro adelantado en 30 minutos. Cojan una sola persona. Si una persona demora 30 minutos para hacer un ensamble y medio, en una hora, ¿cuánto ensambla? 4.5. No. No, señor. 3. Como digo, 3 como digo ahorita. 3. Claro, en media hora ensambla uno y la mitad del otro. En la otra media hora ensambla uno y la otra mitad de otro. Entonces tiene 2 ensambles completos. La mitad de uno en media hora y la mitad del otro en la otra media hora. En una hora ensambla 3. Profe, ¿Ya? y no Profe, pero importa ahí se... ¿Cómo yo? Profe, que ahí dice 20 minutos, ¿no? No son 20 minutos. 20 minutos, una unidad. Una, no 1.5. ¿Ya? Si en 20 minutos Ah, ok. hace entendí. una, ok, ¿Qué reta se demoran a hacer la medida? claro, si en 20 minutos hace una, le están sobrando 10 minutos más. Quiere decir que en esos 10 minutos más hace el 0.5 que falta. Tiene lógica. Esa es la lógica que hay que ponerle. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy con la pregunta que he hecho en todos los procesos. Si los dos ensambladores en media hora ensamblan 1.5 unidad cada una,
en una hora, ¿cuántas ensamblan? Cada uno está 6 en total. 6 en total. Quiere decir que en ensamble, en una hora, salen 6. Entonces, fíjense, en corte, en una hora, salen 6. En torno, en una hora, salen 6. En ensamble, en una hora, también salen 6. En barniz, miren lo que pasa en el departamento de barniz, de barnizado. En el proceso de barnizado, se comporta exactamente igual que en ensamblado. Hay 2 barnizadores y cada uno barniza, pinta, le echa barniz al mueble, a la puerta, al el elemento que esté produciendo. En media hora, 1.5. En una hora, ¿cuántos productos barniza? 3. Y como hay 2 barnizadores, en una hora salen 6. Exactamente la misma proporción de ensamble que barnizado. Exactamente el mismo número de trabajadores. Exactamente las mismas unidades de tiempo. Y en empaque está Andrés, un solo empacador, que demora 10 minutos empacando. ¿Sí? En media hora empaca 3 unidades. En una hora, ¿cuántos empacan? Lo mismo que el cortador. Lo mismo que el cortador. O sean, ¿cuántos? 6. Ajá, Michela. ¿Tiene sentido lo que me dice? Lo mismo que el cortador. ¿Cuántas? El cortador en media hora hace 3, en una hora hace 6. El empacador en media hora empaca 3, en una hora empaca 6. Entonces, con ese informe de tiempo de producción, vamos a elaborar 50 unidades. ¿Ya? Van a ser el primer mes de producción, teniendo en cuenta estos tiempos, ¿sí? O sea, prácticamente, aquí en este segundo punto, vamos a hacer también 2 nóminas. Una nómina contabilizando un mes completo con estas unidades de tiempo. ¿Ya? Establezcan en un mes cuánto se ganan estos trabajadores teniendo en cuenta estos minutos. Ahora, estamos trabajando 2025. Estamos trabajando 2025. Y eso, me voy a ir por acá a recordarles un poco el tema de las horas trabajadas por semana. Sí, recuerden que a partir del 2021, sí, con la entrada en vigencia de la ley 2101, los tiempos cambiaron. La reducción de la jornada semanal se viene haciendo efectiva desde el año 2023. Recuerden, la ley 2101, perdón, emanada el 15 de julio del 2021, decía que a partir del segundo año de expedida la ley, o sea, 2023, se reduce gradualmente las horas semanales, la jornada máxima, que antes la teníamos en 48 horas por semana y que gradualmente ha ido disminuyendo. A partir del cuarto año de promulgación de la ley, o sea, a partir del 2025, 15 de julio del 2025,
se disminuyeron 2 horas más y ahora el ejercicio lo van a hacer con 44 horas semanales. Tengan en cuenta ese dato. ¿Para qué nos va a servir? Cuando ustedes liquiden esa primera parte del ejercicio sin ningún tipo de horas extras, ustedes tienen que partir del supuesto de que el trabajador labora 44 horas por semana. Tengan en cuenta eso. Luego, ¿qué vamos a hacer? El taller de la guía 27 nos dice que van a hacer 2 nóminas. El primer mes de producción, teniendo en cuenta estos tiempos. O sea, no hay horas extras. Miren cuánto trabajó cada uno en 44 horas semanales. ¿Sí? Liquídenle 44 horas semanales a cada uno. A ver cuánto nos da. Y lo otro, después nos dice, establezca los requerimientos de mano de obra para el segundo mes, contemplando un aumento de 50 unidades de producción con relación a la capacidad de producción y determine cuántas horas extras son necesarias. Ojo, esta es la capacidad de producción que tiene la empresa. O sea, en condiciones normales, esto es lo que la empresa está en capacidad de producir. ¿Cuántas unidades nos da eso? Pues no sé cuántas unidades nos dan. ¿Cómo van a saber cuántas unidades les da? Miren, en 44 horas semanales de cada uno de los trabajadores, ¿cuántas unidades nos quedan terminadas? Cuando digo cuántas unidades nos quedan terminadas, es cuántas pasaron por todos los 5 procesos. ¿Ya? Me voy a inventar una cifra. Voy a suponer que esa producción, que con ese informe de producción, con esa capacidad que tiene la empresa, nos da 300 unidades. Voy a inventar la cifra. O sea, trabajando estos tiempos que dice la empresa, trabajando como dice la normatividad colombiana, 44 horas por semana, cada trabajador nos da una producción de 300 unidades en un mes. El segundo punto nos dice, supongan que para el segundo mes nos toca hacer 50 unidades más. O sea, supongan que además de las unidades que producimos en 44 horas, que ustedes lo van a calcular en su tablita de Excel, súmenle 50 unidades a esa producción. ¿Cuántas horas de cada trabajador necesitaría para completar esa producción? Y ahí es donde se va a generar las horas extras. ¿Sí? No solamente establecer cuántas horas adicionales vamos a establecer, sino liquidarlas. ¿Ya? Entonces, recapitulo para que entendamos el taller. En la primera parte, en la primera actividad, solamente van a hacer la nómina de los 10 trabajadores, 9 operarios, un supervisor, teniendo en cuenta que los 9 operarios se ganan un salario mínimo legal vigente 2025 y el supervisor se gana un salario y medio 2025. Van a hacer todos los cálculos con todas las prestaciones de ley y todo lo que el trabajador tiene derecho por ley. O sea, auxilio de transporte, o sea, si le vamos a tener en cuenta salud,
pensión, las retenciones que le corresponden a la empresa, las apropiaciones de la empresa, ARL, ya saben cuál ARL estamos utilizando para el sector industrial, etcétera. Esa primera parte, digamos que es bastante sencillo. En esta segunda parte de la actividad van a ser dos nóminas. Una nómina teniendo en cuenta los tiempos de producción, ¿sí? O sea, en 44 horas semanales, van a hacer una nómina liquidando 44 horas semanales y determinando cuántas unidades se fabrican con 44 horas semanales. Ya determinaron el número. Pónganle que le dio 300 unidades. El segundo punto, van a liquidar la nómina como si tuvieran que fabricar 350 unidades. Es decir, tenemos que fabricar más unidades de la que en el tiempo normal, sí, pudiésemos hacer. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que liquiden trabajo suplementario, para que liquiden horas extras. Claro, si con este informe de producción podemos hacer 300 unidades, si me toca hacer 350, obviamente voy a necesitar más tiempo de los trabajadores. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más de cada uno? ¿Sí? Y ese cuánto tiempo más de cada uno es el que van a liquidar como hora extra. ¿Sí me explico? ¿Sí soy claro? ¿Tienen alguna duda? En total le vamos a entregar en un solo archivo 3 nóminas. Sí, señor. Ok, Correcto. muchas gracias. Correcto. Ahora, miren que la orientación que les estoy dando es conviertan unidades a tiempo hora. ¿Sí? Aquí el ejercicio, y está muy bien porque así se hacen los informes de producción, está dado inclusive en minutos. ¿Cuántos minutos tarda un operario haciendo tantas unidades? Pero a la hora de yo liquidar la nómina, yo no pago nómina por minutos, yo pago nómina por horas. Entonces, lleven esta tabla a horas, miren cuántas unidades se fabrican en una hora y ahí van a tener la fabricación estándar. Cuando ustedes tengan cuántas unidades se procesan en una hora en corte, en torno, en ensamble, en barnizado y en empaque, lo multiplican por 44 horas semanales, lo multiplican por 4 semanas y ahí saben cuántas unidades se pueden fabricar en el tiempo normal del trabajo del trabajador. Válganme la redundancia. En la jornada habitual, sin consumir horas extras. Pero cuando me dicen, en la jornada habitual somos capaces de fabricar 300 unidades y nos piden 350 en el segundo mes, ¿cuánto de tiempo necesito de cada uno? ¿Ya? Y si se pasa de las 44 semanales, ahí están las extras, que obviamente se van a pasar, porque me están pidiendo más de lo que puedo fabricar en mi tiempo estándar. ¿Sí es claro? Ahora, a nivel de recordación también, porque esto nosotros lo vimos en nómina. ¿Cómo van a liquidar las horas extras? ¿Cómo van a hacer el cálculo? Recuerden que dijimos, a partir del 2025, ¿sí? Lo vamos a hacer con 2025, ojo. Bueno, y de hecho en este momento todavía estamos en 44 horas por semana, porque las 42 horas por semana rigen a partir del 15 de septiembre de este año 2026. ¿Cómo van a liquidar las horas? ¿Sí? Para el 2025, que la jornada máxima son 44 horas por semana, las horas laboradas en el mes son 220, el factor de horas laboradas el mes. Entonces, ¿cómo van a calcular el valor de la hora? Dividen, dividen el valor del sueldo, ¿sí? Entre la jornada máxima.
Antes, cuando teníamos 48, 8 horas diarias, decíamos el sueldo entre 2.40. Hoy no podemos hacer eso. Hoy tenemos que coger el sueldo entre 2.20. Ojo. Recuerden que vamos a trabajar con el factor de horas al mes para el año 2025. 44 horas por semana, 220 al mes. ¿Listo? Entonces, para el cálculo del valor hora, ustedes toman el sueldo del trabajador y lo van a dividir. En el 2023 era 2.35, en el 2025 es 2.20. Eso le da el valor de una hora normal, valor de una hora ordinaria, y luego aplican el valor de las horas extras que tenemos vigente en Colombia. Con la reforma laboral, pues vamos a asumir que como el ejercicio no nos dice si la hora extra, perdón, es diurna o es nocturna, vamos a asumir que todas las horas extras que vamos a liquidar son diurnas, ¿sí? O sea, le vamos a aplicar un porcentaje de incremento del 25%, teniendo en cuenta la reforma laboral que se dio en el 2025. Preguntas, muchachos, inquietudes. ¿Todo claro hasta ahora? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuántas son las horas de una jornada laboral normal? En el mes 220. Pero un día, diaria. Es que ahí es donde está, digamos, el cálculo a partir de las horas extras, que hoy no se habla de horas diarias, hoy se habla de horas por semana. Si en la semana te pasas de 44 horas, viene la extra. Es decir, tú en un día, por ejemplo, podrías trabajar 8 horas o 9 horas y ahí no se estaría generando extra. Porque tú puedes trabajar 9 horas hoy, perdón, pero puedes trabajar 4 mañana o 5 mañana. O incluso puede que la empresa te diga, trabaja de lunes a jueves y el viernes no venga. ¿De qué se está cuidando la empresa? Que no se pase de las 44 horas semanales. ¿Ya? Antes decíamos días de la semana. Antes decíamos 8 horas diarias. Hoy no hablamos de 8 horas diarias. Hoy hablamos de, cuando hablamos de 8 horas diarias, hablábamos de 48 horas semanales, ¿sí? Asumiendo lunes a sábado. Hoy, mira por ejemplo el 2023, que disminuyó una hora. En el 2023 decíamos 47 horas por semana. Si nosotros tomamos 47 horas por semana y lo dividimos entre días, si tú divides 47 entre 6, te da un número fraccionario, o sea, no te da un número de horas exacto. Y de hecho, con la entrada en vigencia de esta norma de reducción de la jornada semanal, ya no se habla de horas por día. Tú lo puedes calcular. Tú divides 44 entre 6 y te da el número de horas por día. ¿Sí? Sí, míralo. Si tú divides 44 entre 6, te da el número de horas por día que tendría que trabajar un trabajador. Sin embargo, si tú divides 44 entre 6, vamos a hacerlo aquí rápidamente para complementarte la explicación.
Si tú divides 44 horas en la semana entre 6 días, eso te da 7.3 horas. Sí, digamos 7 horas al día. Pero si tú trabajas 8 horas en un día o trabajas 9 horas en un día, no se te está generando extra. Porque, insisto, el factor para determinar que se generen las extras no son las horas diarias, sino las horas en la semana. ¿Ya? La jornada máxima te debe dar 44, sea que en un día trabajes 7, que en otro trabajes en 8, que en otro trabajes 5, que en uno trabajes 10 y que el último la empresa diga, oiga, ya este señor de lunes a jueves ya tiene las 44 horas y el viernes te dicen no vengas a trabajar. Porque si te vas a trabajar el viernes ya te pasas de las 44 semanales. ¿Sí me explico? Entonces, para responder a tu pregunta, ¿cuántas horas por día? Tú puedes trabajar con 7.3. Eso te da las 44 horas por semana. Y el factor para el cálculo de horas del valor hora ordinaria ya no es 240 como hacíamos antes, sino que año a año con la aplicación de la ley 2101 ha ido disminuyendo. Hoy estamos en 220. Entonces tomas el sueldo, lo divides entre 220 y ese te da el valor de la hora ordinaria a partir del cual vas a calcular el incremento en las horas extras. ¿Sí soy claro, Alejandra? Y compañeros. Sí, profe, gracias. Entonces, repito, tengan en cuenta que cualquier hora adicional que se genere para cada operario por encima de las 44 horas semanales, lo vamos a liquidar como hora extra diurna. O sea, con un incremento del 25%, teniendo en cuenta la nueva reforma laboral que entró en vigencia a partir de junio del año pasado. El ejercicio no nos dice si es dominical, si es festivo, si es nocturna, vamos a asumirlo como hora extra diurna. Listo. ¿Preguntas, inquietudes, muchachos? ¿Está claro? Entonces, recapitulo como dice Ponce, el taller van a hacer un Excel con 3 nóminas. Una con el sueldo completo de los 9 operarios y el 1.5 del supervisor. Otra con el tiempo máximo de producción, de acuerdo al informe, y otra con el tiempo máximo más 50 unidades adicionales que nos debe generar horas extra. ¿Inquietudes hasta el momento? Listo, muchachos. Los dejo trabajar entonces los 30 minutos que nos restan y mañana en el ambiente, ya saben, iniciamos con el grupo que nos falta con la exposición y socializamos a ver cómo nos quedó este taller para que lo subamos enseguida en las evidencias. Si no tenemos más inquietudes, nos vemos en la próxima sesión. Mañana, profe. Nos vemos, Bueno, muchachos. profe, Que estén muy bien. buen día. Bien, profe, bien. Buen día para todos.